Decía, estoy contento de hacer este video sobre un tema que desde hace unos días está en mi cabeza y luego también hubo un testimonio que recibí recientemente y pensé que iba a hablar de ello. Creo que me escuchan, así que buenos días a todos. Hola Ornella, hola Débora, hola Laura, hola Gloria Marlene. Está Burdeos, Île-de-France, Mouwali, está Isla Mauricio, Ruanda, Upono Córcega. Hola a todos una vez más. Para aquellos que preguntan cómo escribir en el chat, simplemente deben suscribirse a mi canal de YouTube. Esto les permitirá recibir notificaciones de estos directos, a veces no programados, que lanzo así en mi oficina después de recibir un testimonio. Para aquellos que también me hacen preguntas en las redes sociales, que tengo una página de Facebook y también un Instagram, pero muy honestamente estoy muy poco en mi página de Facebook. Estoy más en Instagram. Pueden encontrarme entonces en Instagram. La información aparece ahora en el video. También me gustaría darles algunas noticias sobre el libro Parabole Nocturne para aquellos que tal vez ya lo hayan descargado. Los 3 primeros capítulos del libro pueden ir a mi sitio jeremypotin.com. También podrán obtener gratuitamente los 3 primeros capítulos. El libro llega al almacén mañana, así que mañana por la mañana en camión, y los libros comenzarán a ser enviados a finales de la semana. Ya pueden adquirirlo, el libro en papel, en mi tienda jeremypotin.com. También pueden obtener inmediatamente el ebook, el libro en PDF. Y la próxima semana estará disponible el audiolibro, es decir, el libro en versión simplemente audio. Así que eso es todo. Entonces, bueno, hola a todos los que se están conectando. He hecho este video que se llama El atrapasueños. ¿Es solo una decoración o no? Para aquellos que no saben qué es un atrapasueños, es un objeto que se puede encontrar un poco en las tiendas de decoración. Aquí muestro una pequeña imagen, es como un círculo, a menudo con hilos en el interior, como una especie de telaraña, y con plumas alrededor. Y encontramos estos objetos a menudo en tiendas de decoración, se pueden encontrar en casas de personas. Es muy bonito, es muy lindo, pero entonces, ¿cuál es un poco el origen de este objeto? Es de lo que me gustaría hablar, entonces es interesante. Una vez más, es importante recordar que cada uno tiene sus propias convicciones. Lo que voy a compartir con ustedes es lo que entiendo de las escrituras y mi punto de vista personal. De ninguna manera se los impongo, se los presento. Mi papel es amar el papel del Espíritu Santo, de convencer. Para aquellos que ya han visto este objeto, escríbanme en los comentarios. ¿Han visto ya este tipo de objeto, este tipo de objetos en la tienda? ¿Les suenan los atrapasueños? Voy a mover un poco la imagen. Hola a todos los que se están conectando. Guyana se está conectando. Hay otras personas que se están conectando. Así que, hola a todos. Entonces, mientras espero su respuesta, es importante cuando nos hacemos preguntas y el Espíritu Santo nos trabaja sobre ciertos objetos, plantearse la pregunta, ¿cuál es el origen del objeto? Aquí estamos hablando de atrapasueños o dream catchers, que es en su origen. Por supuesto, ven que hay plumas encima, ven que hay un estilo un poco indígena detrás. Ya los he visto en varios lugares, incluso en casas de personas, incluso en casas de cristianos, a veces los vemos. Una vez más, es una convicción personal que les comparto aquí, pero veamos un poco lo que nos dice la historia. Hice una pequeña investigación sobre qué es un atrapasueños y aquí está lo que está escrito, se los voy a leer. Está escrito, para muchas culturas en todo el mundo, las arañas son insectos temidos y aterradores. Sin embargo, para la tribu Ojibwe, que es una tribu amerindia, porque este objeto atrapasueños proviene de la cultura amerindia. Las arañas representan un símbolo de protección y consuelo. Y según una leyenda nativa americana, en el origen del mundo existía un personaje llamado la mujer. ¿Cómo la llamaban? La mujer araña. Y de hecho, en la cultura amerindia, desde el origen del mundo, esta mujer araña era, por supuesto, estamos hablando de algo que, en mi opinión, es demoníaco. Pero en su cultura amerindia, esta mujer araña estaba allí para proteger los sueños de los niños y las personas. Y cuando la tribu comenzó a expandirse, la población amerindia empezó a crecer y crecer y crecer. Su leyenda cuenta
que esta mujer araña, esta divinidad, ya no podía encargarse de proteger supuestamente los sueños de las personas. Y finalmente creó un atrapasueños que permitía hacer lo que ella hacía. Porque para los amerindios, los sueños se encuentran en la atmósfera, tanto los buenos como los malos. Y el hecho de colocar este objeto, por eso lo llamamos un atrapasueños, este objeto, no, para la cultura amerindia, era para hacer el trabajo de la mujer araña, es decir, filtrar los malos sueños y los malos espíritus que finalmente quedaban atrapados en la telaraña. Recuerden lo que acabo de decirles sobre la mujer araña, esta divinidad para el pueblo amerindio, y finalmente filtraba como esa telaraña que atrapaba los malos sueños, los malos espíritus, y solo dejaba pasar los buenos espíritus. Eso, ¿ves? Un poco la cultura amerindia. Eso es un poco lo que representa este objeto. Y hoy en día, por supuesto, se han añadido las plumas. Está toda esta cultura india y finalmente todas estas telas que se encuentran en ese círculo, que algunos podrían reconocer como el círculo mágico para hacer encantamientos. Hay una telaraña para finalmente filtrar los sueños. Por supuesto, según la comprensión que tenemos de las escrituras, que estas son cosas que pertenecen al ámbito espiritual, pero demoníaco, algo que no está inspirado por la palabra de Dios, sino por malos espíritus. Y de hecho, cuando hablamos de sueños automáticamente, tenía que hablar también del atrapasueños, porque podemos encontrar estos objetos lindos, podemos encontrar esta decoración agradable, pero hay toda una realidad espiritual detrás de ese objeto que puede venir a perturbar tu sueño, que puede, como hijo de Dios, venir a crear todo tipo de cosas. Bueno, entonces, al mismo tiempo leo un poco sus comentarios. Entonces hay Cristian que dice, sí, hola, vi este objeto propuesto por una terapeuta. Sí, Elis que dice, sí, claro, ya lo hemos visto en casa de unos amigos. Hay Stephanie que dice, yo tenía uno del que me deshice. Stephanie, ¿por qué te deshiciste de él? Sería interesante saberlo. Bueno, entonces una vez más, mi objetivo es simplemente compartir con ustedes esta realidad. Bueno, entonces la Biblia habla de ciertas cosas y porque hablamos de encantamiento. El encantamiento es un poco amplio, pero finalmente es tomar un objeto y ponerle un hechizo, una realidad espiritual, sobre un objeto. Hablamos de encantamiento. Y hay un versículo que quería mostrarles que está aquí, en Miqueas, capítulo 5, versículo 12, donde está escrito, exterminaré de tu mano los encantamientos y ya no tendrás mago. La Biblia está en contra, no voy a citar todos los versículos, pero la Biblia está en contra de la brujería, en contra de la magia. Además, hay otro versículo en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 11, que dice que no se halle en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, nadie que practique la adivinación, la astrología, el augurio, la magia, el encantamiento, nadie que consulte a los que evocan espíritus o dicen la buena fortuna, nadie que interrogue a los muertos. Entonces, este objeto no es obligatorio, incluso si es, muchas personas lo utilizan como decoración. Hay un verdadero principio espiritual detrás del cual creo hay que tener cuidado. Una vez más, esto es solo mi convicción. Se los comparto muy simplemente. Y luego eso es todo. Leo un poco sus comentarios. Carol dice, sí, ya lo he visto. Bueno, Karine también. Bueno, lo confirmo. Amén. Es exactamente eso. Este objeto puede parecer inofensivo, pero les animo a prestar atención a ese atrapasueños. Pregunten al Espíritu Santo si tienen uno. No les pido que lo quiten, de ninguna manera. Simplemente les animo a orar y a preguntar al Espíritu Santo. ¿Qué piensa al respecto? Todos tenemos nuestras convicciones, pero esto me hace pensar en un testimonio que me gustaría compartir y lo que también me impulsó a hacer. Este video es que tengo una pareja de amigos que recientemente tenía este objeto en su casa. Y como es una pareja de amigos y la relación lo permite, hablamos de ello. Y les animé a investigar sobre ese objeto, sobre el atrapasueños.
Dije, escucha, te animo a que mires un poco el significado del objeto y su origen. Y bueno, ahí me detuve. Aunque hablamos un poco más del tema, di un poco mi punto de vista, pero el objetivo no es imponer, sino simplemente dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y la persona investigó y al día siguiente la llamé y le dije, ¿cómo estás? Me dice, anoche hicimos una barbacoa. Teníamos varios y en el jardín hicimos una hoguera, los quemamos, estábamos convencidos, por Dios, de que realmente no era algo que debíamos tener en casa. Y luego lo discutimos y su testimonio fue interesante porque es una pareja con hijos. Y me explica que dice, escucha, desde... Luego nos volvimos a llamar unos días después, me dice, escucha, te voy a contar lo que ha pasado desde que nos deshicimos de esos atrapasueños. En casa, convencidos finalmente por el Espíritu Santo. Me dice, escucha, lo hice. Después de hablarlo, me dice, es increíble porque alguien vino a vernos y tuvo un sueño, en el que estaba en mi casa y veía un atrapasueños en una pared azul y me lo contó. Y le dije, escucha, efectivamente me hablaron de eso hace unos días, y efectivamente el atrapasueños estaba en esa pared, mi pared que es azul, y nos deshicimos de él. De hecho, el Espíritu Santo estaba hablando a esa pareja cristiana, diciéndoles que realmente debían deshacerse de ese objeto. Y me dijo, desde que nos deshicimos de él, ha vuelto un clima de paz a nuestra casa. Me dijo, las noches son mucho más tranquilas. Dijo, nuestro sueño es mucho más profundo. Y lo que fue evidente para nosotros es que nuestros hijos, desde las 9 de la noche hasta las 11, o incluso desde las 9 hasta la medianoche, no hacían más que llorar. A veces es normal que los niños lloren como padre de 3 hijos. Sé lo que es. Pero él decía, había algo que no era normal porque era realmente regular. Había algo, tenían miedo de la noche, tenían miedo de la tarde. Él dice, sabíamos que de las 9 a las 11 o hasta la medianoche los niños iban a llorar. Él dice, cuando hicimos esa barbacoa, quemamos todo, nuestros hijos se acostaron a la hora. No hubo llantos. Los niños no vinieron a vernos en plena noche a nuestra habitación. Todos se durmieron en paz. Él dice, realmente hubo algo evidente. Nuestros hijos todavía lloran, me acuesto con un chale, los niños tienen sed, eso es completamente normal. Pero él dice, pero hay esta realidad donde vemos que hubo un cambio en la atmósfera. Hubo un cambio en la atmósfera desde que nos alejamos de esos objetos. Entonces, le digo, ¿me permites compartir esto? Porque creo que hay ciertas personas, la Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y algunas personas pueden encontrarlo bonito, y sin darse cuenta pueden tener noches perturbadas. Eso perturba la atmósfera de la casa porque yo y mi casa serviremos al Señor y a veces traer objetos dentro de nuestra casa es como si abriéramos un pasaje espiritual del mundo espiritual en nuestra casa, que viene a perturbar nuestro sueño con todo tipo de pesadillas, con todo tipo de actividades espirituales demoníacas, y lo que le animaba a hacer era simplemente deshacerse, si estaba convencido por el Espíritu Santo de que debía deshacerse de ese tipo de objetos, era simplemente primero sacarlo de su casa, él decidió quemarlo, y luego simplemente pedir perdón, ¿no? Y anular las consecuencias espirituales de haber traído ese tipo de objeto a su casa, y orar en ese sentido y tomar autoridad, anular los efectos de esos objetos espirituales. Y eso es lo que hizo simplemente. Y su noche cambió completamente. Y entonces eso es lo que quería compartir con ustedes respecto a ese tipo de objeto, atrapasueños. Y es un video corto, así que déjense guiar por el Espíritu Santo y eso es todo. Infórmense sobre los objetos que puedan tener. Aquí hablamos de atrapasueños, pero si tienen otros objetos, se hacen preguntas. Y el Espíritu Santo les habla de un objeto. Traten de ver un poco ya el origen del objeto, el significado del objeto o incluso quién se los dio. Y es interesante, Dios les hablará a través de eso, ok. Entonces voy a tomar un poco de tiempo para ver un poco. Hay una pregunta que es interesante, es Elise.
quien me dice, ¿cómo podemos saber que nuestros bebés lloran por algo espiritual? La realidad es que no lo sabemos, no lo sabemos. A veces, como padre, cuando dormimos 3, 4 horas en la noche, estamos contentos porque nuestros hijos, hay los dientes, hay toda una realidad normal, sí, una realidad de un niño. Pero si el Espíritu Santo te está trabajando, si ves que hay algo, ahí he estado convencido. Y luego esa persona, incluso otra persona, vino diciendo, recibí un sueño donde vi un atrapasueños en tu casa, sin saber finalmente qué había que hacer, pero el Espíritu Santo llamó su atención. Entonces, en realidad, lo que me gustaría decirle a Élise es que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo y sobre todo avanzar por convicciones y pedirle al Espíritu Santo que ponga convicciones en tu corazón. Pero después es completamente normal que los niños lloren en relación con su testimonio. Me dice, mis hijos anoche lloraron, pero, no era lo mismo. Sentíamos que la atmósfera era diferente. Ok, eh, estoy viendo si hay otras preguntas. De acuerdo, hay. Cristian que dice, no tengo. Ella decía, sí, me vio en el terapeuta, no seguí la propuesta de la terapeuta y desde entonces he descubierto los versículos de los que hablaste. Efectivamente, amén. Gracias. Gracias, Señor. Eh, ok, entonces también está María que dice, hola Jeremí, Señor derriba las barreras, rasga el velo sobre los ojos de tus hijos, los objetos del mundo impiden que tu voz pase a los corazones. Hay objetos así, sabemos que hay una realidad espiritual detrás de ciertos objetos y el objetivo es simplemente prestar atención a eso. Así que eso es todo, eso es todo, era solo un pequeño video muy rápido. Una vez más, sobre los atrapasueños y una vez más está pedirle al Señor que te hable, pedirle al Señor que si no estás tranquilo, decirle al Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres decirme? Y bueno, sobre los atrapasueños, creo, es mi punto de vista y se los presento. No es solo en relación con el título del mensaje, solo una decoración, sino que hay un significado espiritual. Es algo que en mi opinión es demoníaco y hay que tener cuidado de no llevar este tipo de objeto a casa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, para aquellos eh, que aún no lo han hecho, les animo a descargar los 3 primeros capítulos de mi libro, Parábolas Nocturnas. Pueden interpretar los sueños que Dios les da. La cantidad de testimonios que recibo de personas que han sido activadas en sus sueños, que han vivido cosas poderosas en su sueño, incluso con visitaciones angélicas. Ustedes son... Este libro es simplemente, estoy tan maravillado, actor y al mismo tiempo espectador de ver lo que Dios hace a través de este libro. Así que gracias por sus testimonios. Y una vez más, pueden descargar los 3 primeros capítulos del libro en mi sitio, jeremypotan.com. Y para aquellos que aún no lo han hecho, no duden en suscribirse a mi canal de YouTube. Solo hagan clic en suscribirse y hagan clic en la pequeña campana. ¿Por qué? Porque a veces me pasa que hago transmisiones en vivo, así que no están para nada previstas y recibirán una notificación simplemente en su teléfono, ¿ok? Y también pueden unirse a mí en las redes sociales, no necesariamente aunque estoy en Facebook, pero más bien en Instagram. Tomaré quizás unos minutos más, quizás 2 o 3 minutos para responder algunas preguntas en el chat. Para aquellos que me hacen un poco de preguntas sobre otra cosa, voy a quedarme un poco en el tema de los objetos u otros. Voy a hacer una transmisión en vivo, lo dije recientemente, pero voy a hacer una transmisión en vivo próximamente sobre los sueños demoníacos. Lo estoy preparando, estoy orando por eso, estoy esperando una convicción personal, un visto bueno de Dios, el momento de Dios para hacerlo, pero lo estoy preparando y se les informará, ¿de acuerdo? No duden también una vez más, para aquellos que aún no lo tienen, en descargar todos mis recursos que se encuentran en mi sitio, jeremypotin.com. Entonces, estoy mirando un poco sus mensajes. Hay una pregunta de Elise. Si vamos a dormir a casa de amigos o en un Airbnb que tiene un atrapasueños,
¿Debemos quitarlo o solo orar? Si no es en tu casa, muy honestamente, a veces me pasa cuando voy a dormir en un Airbnb, cuando voy a dormir en otro lugar, o hay a veces todo tipo de representaciones de falsos dioses o de este tipo de cosas, ya sea que simplemente lo quite, a veces me pasa de quitarlo y ponerlo en el suelo y darle la vuelta y simplemente orar, porque no olviden que tenemos autoridad. Hay una diferencia entre ir a dormir a otro lugar y yo y mi casa serviremos al Señor y su casa. Hay una diferencia, sin embargo. Por lo general, y esto es solo mi convicción personal, pero cuando voy a dormir a un lugar, por ejemplo, en familia, en un hotel o de vacaciones o en otro lugar, lo primero que hago se ha convertido en un automatismo. Para la familia es que entramos y declaramos la paz en la casa, en esta casa diciendo, escuchen, estamos aquí durante 3 días, esta casa pertenece a Dios durante 3 días, y luego llamo a la paz de Dios. En esta casa llamo a que los ángeles puedan venir a la casa y luego declaro la bendición sobre la habitación, sobre la casa, y luego dormimos bien y se ha convertido en un hábito y luego cuando veo ese tipo de objeto, o lo pongo en el suelo o lo volteo y eso es todo. No olviden que tenemos la autoridad y que el enemigo ha sido despojado y realizar un acto así profético, un acto en el mundo espiritual así simplemente, Elis, simplemente anula los efectos y luego te vas y luego cuando te vas durante 3 días, cuando termina por ejemplo tu Airbnb, lo devuelves y luego te vas y eso es todo, simplemente. Hay Cristian que dice, ¿y los libros esotéricos? Jeremy, fui tocado durante el en vivo con Carlos Payán. Gracias. Los libros esotéricos, ahí está, es lo mismo. Yo te animo a orar sobre eso, Cristian, y a ver qué te dice el Espíritu Santo, pero es seguro que los libros esotéricos van a invocar fuerzas que llaman un poco cósmicas, fuerzas sobrenaturales, pero lo que es seguro es que no invocan la fuerza de Dios, no invocan la sangre de Jesús. Entonces, la Biblia dice que hay que deshacerse de este tipo de cosas. No tengo el versículo aquí, pero te animo a mirar en los hechos de los apóstoles. Cristian, hay un pasaje en los hechos de los apóstoles, no lo tengo aquí, pero en un momento dado, los discípulos predican el Evangelio y la Biblia dice que todos los libros esotéricos, los libros de magia, todos esos libros, los llevaron ante los discípulos, hicieron una gran hoguera, los quemaron todos. Cuando escucharon hablar del poder, del nombre de Jesús, eso es lo que sucedió en los evangelios. Una vez más, lee los Hechos de los Apóstoles. Para aquellos que tienen la referencia, no duden en dármela. No la tengo de memoria, pero ahí está. Pero yo pienso que los libros esotéricos, una vez más, no son necesariamente cosas buenas. Sí, has hecho de Jesús tu Señor y tu Salvador, según lo que se describe en las Escrituras. Podrán ver las repeticiones para aquellos que se conectan ahora. Así que ahí lo tienen. Rezo para que el Espíritu Santo les hable y voy a hacer una oración muy simple por ustedes. Estén atentos a sus, ¿saben? Tal vez hagamos un en vivo sobre eso, pero saben que somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu funciona de maneras diferentes a nuestro cuerpo o nuestra alma. Nuestra alma, que es el asiento de las emociones, y nuestro espíritu funciona de maneras diferentes. Funciona por la revelación, va a revelar, va. Nuestro espíritu también funciona por la conciencia, pero también por la intuición. Y a veces pueden tener como una intuición, es el lenguaje de su espíritu. El espíritu funciona por la intuición y a veces confíen. Cuando entras en una habitación y hay algo, una especie de intuición, no puedes explicarlo, pero una intuición te anima a prestar atención a tus intuiciones y pedirle al Espíritu Santo que te hable. Y diga, Espíritu Santo, ¿hay algo que deseas decirme respecto a lo que siento sobre tal o cual cosa? Y luego deja que el Espíritu Santo te hable y cree en ti una convicción. Y es más tarde cuando lo verás, todo tipo de testimonios que he podido ver, que he podido experimentar con el Espíritu Santo donde no había nada y tenía que ser simplemente palabras de conocimiento y el Espíritu Santo pone algo en nuestro corazón, una intuición, y a medida que oras sobre tus intuiciones, después discernirás y te acostumbrarás a saber cuál intuición viene de ti y cuál del Espíritu Santo que interpela tu espíritu.
Y eso se trabaja, no es algo que se comunica, es algo que se trabaja. Poco a poco, el hecho de intentar estar atento al Espíritu de Dios. Eso es un poco sobre eso. Voy a mirar un poco más sus comentarios. Hay una, Christine, Jessie, que dice, ¿qué piensas de los espejos en la habitación? No tengo ningún problema con los espejos. Tengo un espejo muy grande en mi habitación, ¿no? Así que no, ningún problema con eso. Christine dice, me pasó en casa de mi hermana, lo volteé y lo escondí de mi vista. Luego, dormí mejor. Efectivamente, hay veces en que puedes dormir en algún lugar, en casa de alguien, y no te sientes tranquilo. Tienes la impresión de que alguien te observa. Eso pasa. Alguien que finalmente está esa sensación de que te están mirando. Lo que hay que hacer es simplemente orar y pedirle al Espíritu Santo qué está pasando, tomar autoridad. Y luego si el Espíritu Santo te llama la atención, sobre un objeto o cualquier cosa, haz como Christine y luego se acabó. Toma autoridad, anula los efectos y luego todo irá bien. Estoy revisando si queda un minuto antes de terminar este en vivo. Espero que estos pequeños en vivos te hayan bendecido sobre los atrapasueños. No duden en compartir este video. Personas que, ya saben, pueden ser interpeladas por que necesitan escuchar este tipo de video, no duden en compartirlo. Gracias por seguir este corto en vivo, este pequeño en vivo. Y gracias. Elis, estaría interesado en un en vivo sobre la intuición. Bueno, de hecho, no es necesariamente un en vivo sobre la intuición, sino sobre cómo funciona nuestra mente y cómo escuchar la voz de Dios. Les animo para aquellos que no lo conocen, pues a visitar el canal de David Terry. Entonces, David Terry es Theri. Él tiene una guía de audio que se llama Escuchar la voz de Dios, o a la escucha de Dios. Y realmente es lo que les aconsejo. Realmente les va a bendecir y podrán hacer los primeros 7 días de forma gratuita. Y realmente les va a... Tantas personas han experimentado cosas, él ya ha creado una herramienta sobre esto, así que es mejor dirigir a la gente hacia esa herramienta que creo realmente les va a bendecir. Pero confíen en su intuición. Cuando digo confianza es el Espíritu Santo quien les va a hablar en una intuición. Para mí una intuición es, y solo termino con esto, Elise, para ti, a veces hay una diferencia. Cuando tienes un pensamiento que te voy a intentar explicarlo con mis propias palabras, ¿de acuerdo? Una intuición que surge en tu mente sin que la hayas construido. Y un pensamiento que construyes y que llega a un estado final. La intuición es como un pensamiento final que surge en tu mente y no lo has construido, ¿de acuerdo? Y es ahí donde, ok, tal vez no lo he construido, simplemente aparece así en mi mente, o ahí voy a estar un poco más atento. Y orar, pedir al Espíritu Santo. También se lo comento a mi esposa diciendo, ¿qué piensas tú, Ma? Las mujeres son mucho más atentas a su intuición. Y pues eso. Así que simplemente, para tratar de estar más atentos a nuestra intuición y pedir al Espíritu Santo que te hable, pero el objetivo es siempre tener esta relación con el Espíritu Santo en cuanto tienes una convicción y luego decir, ok, de acuerdo. Y ahí hablo de eso, pero me estoy alejando un poco del tema. Pero puedes estar caminando y de repente tomas tu teléfono y piensas en alguien. Y luego, ahí es esta conversación con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿por qué pienso en esta persona? ¿Debo llamar a esa persona? ¿Debo animarla? ¿Qué está pasando? Y siempre es esa intuición la que te empuja a hablar con Dios, a hacerlo y a decirte, en el peor de los casos, si la llamo y no era de Dios, solo he hecho una llamada a alguien. Y luego, poco a poco, si era de Dios, la persona será bendecida. Y así crecerás en la escucha de Dios. Y luego, poco a poco, darás pasos de fe según lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón para ser una bendición para las personas a tu alrededor. Así que ahí lo tienes. Evelyn pregunta, ¿se vende el libro por separado? Efectivamente, vas a la tienda, puedes elegir solo el libro. Hay todo tipo de paquetes, pero puedes tomar solo el libro o solo el ebook en el sitio web. Gracias por seguir este en vivo. Les mantendré informados para aquellos que reciben mis correos electrónicos sobre mi próximo en vivo que haré, creo, sobre los sueños demoníacos. Y también haré un en vivo próximamente
sobre la sanación. Voy a retomar también los en vivos de sanación. Durante el último en vivo que hice, soñé con el fin de los tiempos del apocalipsis. Al final tuvimos un tiempo de oración por la sanación. He recibido varios testimonios de personas sanadas, incluso en los en vivos hay personas que han sido poderosamente sanadas. Fue simplemente increíble. Entonces, para aquellos que también se preguntan cómo recibir mis correos electrónicos, solo tienen que descargar uno de mis recursos y lo recibirán. Recibirán mis correos electrónicos y así podrán responderme. Sean bendecidos y les digo, hasta muy pronto, para un próximo en vivo. Sean bendecidos